¿Cómo le va? Nos vamos a meter en un tema del cual deberíamos partir de la base de que ninguno está exento. Hablar de la locura generalmente es hablar de cosas de los otros. Y son temas inquietantes y a veces es difícil decir, bueno, tolero, soporto, me quedo en este programa, cambio de canal, pero me parece que vale la pena vincular quiénes llegan a trabajar con poblaciones muy marginadas o muy en riesgo. Raquel, Julián, gracias por venir. Vos empezaste como tallerista en hogares para chicos. Sí. Tallerista de narrativa, que es lo tuyo. Sí, empecé contando cuentos y seguí tratando de que ellos pudieran contar sus propios cuentos con los niños. Después me mudé a lo penal juvenil. Publicamos varias cosas de ellos, en ese momento con la Secretaría de Cultura. 5 libros publicamos con la producción de los chicos. Y ahí, bueno, viste que siempre te empieza a quedar como corto, o a mí, por lo menos me empieza a quedar como corto, esto de poder generar una república adentro del aula, con sus leyes y sus reglas, donde se pueden y no se pueden cosas, y salís del aula y pasan otras cosas. Del aula me refiero de los dispositivos penales juveniles. Y bueno, y ahí como, tal vez por venir de donde venimos, donde algo parece hacer falta, levantamos la mano, ¿no? Y ahí se me ocurrió, bueno, tratar de esa república, de extender las fronteras de esa república que sucedía en el aula y hacerlo cada vez más posible en otros espacios, en el sector, en el comedor, en las salidas, en la vida de los chicos, bueno, hasta que llegué a la Dirección Nacional. Claro, y pasaste por un par de institutos que tenían historias bravas, Sí. San Martín, el Roca. Sí. Julián, en tu caso, la poesía y el derecho de los chicos, de los adolescentes, ¿cómo se juntaron, cómo se vinculan, cómo se realimentan? Bueno, yo empecé a escribir poesía de adolescente, un poco para contar, hice un diario de poesía, digamos, como un hijo, lo que me pasaba, digamos, mi historia, quería contar la historia de un hijo. Y bueno, después, de alguna manera, por un vínculo familiar que tiene que ver con el derecho, con un estudio jurídico en el que también, digamos, mi abuelo en realidad era abogado y como yo me crié también con él, me llevaba a su estudio y bueno, tipeaba a máquina todo el día. En ese entonces no había computadora y empecé a tipear algunos poemas en su estudio. Y bueno, en algún momento entré al Poder Judicial y bueno, me recibí de abogado, por supuesto. Y bueno, terminé la carrera y dije, en realidad quiero retomar este proyecto adolescente de escribir poesía y se mezcló el derecho con la poesía. Entré al Poder Judicial a trabajar ya hace 12 años y nada, siempre en una defensoría de pobres y ausentes, siempre vinculado a la defensa pública. Y bueno, me empecé a dar cuenta en realidad que el vínculo que tenía la defensa con ese sector social que estaba marginado no era ajena a la palabra poética y de alguna manera y a la sensibilidad sobre la forma de mirar al otro. Y en realidad empecé a escribir poesía vinculada también a esa tensión, a ese encuentro que tenía con esos sectores. Y de alguna manera fue una manera de mirar, ¿no? Como dice este escritor John Berger, ¿no? Julián, cuando decís como hijo, ¿te referís como hijo con mayúscula, como miembro de la agrupación Hijos? Y porque vos sos hijo de desaparecidos, vos también, Raquel. Sí. Ustedes comparten un territorio que yo diría es una simiente de lo que están hablando. No vamos a hablar básicamente de eso, pero es inevitable pensar que el lugar tumultuoso que les ha tocado vivir a ustedes hoy de algún modo es un espejo en el cual lo desarrollan. Porque los dos están, vos en el Poder Judicial, vos en el Poder Ejecutivo, de algún modo están en el Estado, en una maquinaria que es la maquinaria que hizo desaparecer, pero también es una maquinaria que de repente tiene sus filtraciones como para que uno haga cosas, y ustedes están haciendo cosas en una época distinta. Por eso ustedes trabajan con jóvenes y me gustaría, bueno, que entremos de lleno en esto que nos dejaban Vicente y Alberto tan conmovedor, de la locura, de la marginalidad, de los lugares terapéuticos, de los lugares de encierro para los chicos, ¿o no? A mí me parece que, por ahí no sé si me toca saber
qué nos ha dejado cuál es la impronta de ser hijo de desaparecidos. Por eso es algo que le toca a los sociólogos o los psicoanalistas, no sé. Pero a mí me parece que nos da una capacidad a los que pudimos, porque otros no pudieron, un montón no pudo, de ser piloto de tormentas. Tiene un riesgo también, que es el de necesitar la tormenta, ¿no? Pero eso también es arena de psicoanalistas. En todo caso, a mí me parece que esa capacidad, si la podemos poner en un trabajo, nos hace bien a todos, ¿no? De poder pilotear algo que no muchos quieren, estar en un lugar donde no muchos quieren, ¿no? Estar, tal vez, por ahí me equivoco, ¿no? Tal vez defender a los jóvenes es un lugar más posible para estar. Lo que me toca a mí, que es ejecutar una pena, es un lugar más difícil. Pero me parece que como venimos de lugares tan difíciles y también de lo marginal, ¿no? De haber sido muy marginados y muy clandestinos, por lo menos a mí me da la capacidad de estar en un lugar muy difícil sin que me resulte difícil, ¿no? Yo entiendo que a mucha gente le resulta difícil ideológicamente, éticamente, se empiezan a chocar como planetas de este tipo, pero yo pude, también existe un gobierno que me lo permite, ¿no? Digamos, pero yo pude ser zurda y ejecutar penas. Y eso es un desafío personal, pero es también el desafío de una sociedad que quiera crecer, que quiera dar un paso hacia adelante, que quiera poder tomar los temas difíciles, como la locura, como el delito, como los jóvenes, como algo tan contra natura, como un niño loco o como un joven que delinque. Es una cosa que no es difícil de entrar en la cabeza. Porque es difícil, porque es contra natura, y de hecho las estadísticas también lo dicen, ¿no? Es una porción mínima. Pero si no queremos tocar esos temas, bueno. Los tocamos. Vos sos defensor, y aunque compartan un territorio, supongo que por el hecho de estar en lugares relativamente diferentes, también hay tensiones de la manera de concebir, de pensar y del lugar desde el cual les toca actuar. Sí, yo coincido con Raquel. Nosotros fuimos hijos con minúscula, mayúscula, con puntitos, sin puntitos, si somos hijos literales o no. En realidad, creo que el concepto de hijos es una transformación con el tiempo. Digo, yo ya superé la edad de mis padres que están desaparecidos, supongo que vos, Raquel. Yo todavía no. ¿Vos todavía no? De mi papá sí, que cumplió 40, pero no 41. Pero mi mamá era de las viejas, porque cuando yo nací tenía 40. Así que cuando desapareció, o la desaparecieron, tenía 45 años. Sí, yo creo que en este vínculo, digamos, entre hijos y padres, o el concepto de herencia, que es hamletiana también, ¿no? Se juega de alguna manera un vínculo con las nuevas generaciones de hijos que van naciendo, los hijos de la democracia. Digo, aquellos nacidos en los 90, que son quizás las personas yo estoy pensando, digamos, me toca trabajar con jóvenes nacidos en esa era, ¿no? Lo cual yo soy nacido en el 76, los nacidos en los 90, hay un puente que es natural, obviamente, entre los padecimientos, que si bien son distintos, tienen un origen en una continuidad de política económica y social que tuvo un efecto hacia mí y hacia ellos, es esa nueva generación. Y de alguna manera yo siento como defensor, en ese vínculo natural, que coincido con Raquel, a mí me toca la defensa, lo cual supone una posición horizontal, y en cambio Raquel entiendo lo que plantea como una dificultad a la hora de aplicar una pena, porque es casi el concepto de paternidad o paternalismo que en realidad está en crisis en este momento, y el desafío que ella supera, porque creo que lo hace. Desde mi caso, en la horizontalidad, me toca escuchar una voz que mucho tiempo, o por mucho tiempo quizás no sea escuchada, y tratarla de transmitir, porque el defensor juvenil no es más que un recogedor de un guante, un escucha y un puente, vuelvo a la palabra puente, entre el chico que es traído por la policía a un sistema judicial que de alguna manera le va a aplicar una pena o
tiene un estigma bastante ya negativo de entrada sobre él, y tratar de desprender ese estigma, o en todo caso hacer más visible cuál es la causal o cuál es el motivo, cuál es la vulnerabilidad que un juez puede atender para poder resolver, paternalmente o no, ya esa cuestión, la situación social. Primero te pregunto, ¿hay un cambio en estos institutos? ¿Tu sola presencia sirve de cambio o también hay que cambiar los diseños de capacitación, los reglamentos? Ah, no, mi presencia sí, sería una cosa, una colección de figuritas, si ese fuera el cambio, ¿no? Poner a alguien urticante en un determinado lugar. Ahora, soportar la urticaria es otra cosa. Soportar la urticaria es otra cosa. Y nosotros, no mi figura en particular, o sea, me preceden muchos, y realmente tuvimos la secretaria anterior, Paula Desbesián, Gabriel Lerner, digamos, no me soportan, no es que me aguantan, sino que hay un plafón para cambiar normativas. Tenemos una resolución que firmó la ministra que es absolutamente revolucionaria, que piensa el marco teórico para los dispositivos penales juveniles de toda la nación, que es, digamos, que es para leer con tiempo y con profundidad, porque es un cambio muy radicalizado. Entonces, eso por una parte, y por otro lado tener la paciencia la paciencia y la determinación de cambiar una cultura. Porque no es solamente que uno pueda tener un ministro más o menos bueno, hay toda una cultura de la seguridad que es encarnada en cada uno de los trabajadores, que la piensa o la ha pensado de una determinada manera, ¿sí? Que la seguridad es no tener quilombos, eso es la seguridad. Y mi planteo es muy distinto. Mi planteo es que la seguridad es comprarse los quilombos que los adultos queremos comprarnos, pero tiene que haber quilombo. No humo, no sangre, todo eso no, por supuesto. Pero decir, todos los chicos se levantan a las 7:15 de la mañana, desayunan y van a la escuela, todos, sin excepción, porque hay una ley nacional que dice que la educación es para todos, que es un derecho universal, etcétera, eso implica un quilombo. Estamos hablando de un lugar donde están los chicos y concurren a la escuela ahí mismo. Ahí mismo, sí. No tenemos Pero también tener la capacidad y la decisión política de decirle a un joven desde un dispositivo de supervisión y monitoreo, para que se entienda, podemos pensar más en libertad asistida, te toca ir a la escuela todos los días, sin privación de libertad, porque digamos, también eso es pensarse desde un lugar asimétrico y pensar en algo que, insisto, es muy urticante, el derecho a la pena, el derecho a la sanción. Si hubo la comisión de un delito... El derecho a la pena, ¿no? Es lo que nos deja dentro de la cultura, ¿sí? Lo que hace que uno pertenezca a una cultura es la posibilidad... ¿No se restringen los derechos cuando vos te penan, cuando vos tenés una pena? Por supuesto, es la idea. ¿Y entonces por qué es el derecho a la pena? Porque si hubo la comisión de un delito probado, que es lo que nos cuesta bastante también, ¿no? Llegar al momento de probar. ¿Por qué se llama derecho? No, yo entiendo que viene la pena, pero ¿por qué derecho a la pena? Porque yo creo que cuando uno infringe, cuando uno hace algo que se supone que no se puede hacer, tiene derecho como sujeto de esa comunidad que la comunidad le llame la atención y le diga, eso no se hace. Todo aquel que no es pasible de una sanción es el que está afuera de una comunidad. No existís. Lo que te hace pertenecer es tener el acceso a derechos y acceso a la posibilidad de una sanción. Si no, no te registro, no me importa, hacer lo que quieras. Bueno, de lo que hablábamos el otro día, Julián, con vos cuando estuvimos con la carpa en La Plata, era de esto, ¿no? De los chicos que están fuera de esto y que además cuando entran, porque ellos mismos se localizan en las plazas donde está la legislatura y demás, después los mandan a comunidades terapéuticas que están lejos. Sí, relaciono esto que decís con lo que decía Raquel. Desde el año 2009 se produce un hecho fenomenal en este país, que es la decisión de dar una asignación, de otorgar a los niños y adolescentes una asignación universal por hijo. Me parece que es el primer acto que hace el Estado desde el punto de vista simbólico, que por fin hace vigente una convención que estaba supuestamente vigente desde el año 89-90, ¿no?
antes de llegar con la ley a los niños, de los derechos de niños, niñas y adolescentes, antes de llegar a los niños, a los últimos márgenes a través de la comisaría, a través de la ley, primero llegamos a través de una reparación simbólica que era una reparación de la democracia. Hablemos de instituciones cerradas, ¿qué significan con el egreso? Porque el gran problema, lo hablábamos antes con Vicente y Alberto, es que hay una serie de ámbitos cerrados que están emparentados, la cárcel, el manicomio, los institutos para chicos, ¿no? Y están emparentados porque hay culturas de la marginalidad, como decías, que el Estado no llegaba ni siquiera planteando límites. Bueno, nosotros fuimos desde los institutos de menores, pasando por muchas etapas, a los centros socioeducativos de régimen cerrado, que es digamos, lo que para nosotros es el final de un sistema, ¿no? Debiera empezar por supervisión y monitoreo en la comunidad, después restricción de libertad en residencias socioeducativas y lo último, para determinados delitos, para determinadas situaciones, es la privación de libertad. Los jueces van un poco entendiendo esto con dificultades. En general, empiezan por acá. Pero como nosotros ahora a nivel nacional tenemos la puerta de entrada, que no la teníamos y que desde el 25 de junio la tenemos, que es el centro de admisión, o sea, que compartimos con el Ministerio de Seguridad, tenemos un centro de admisión, es un lugar único por donde todos los jóvenes que cometen delitos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque nosotros tenemos competencia sobre los delitos que se cometen en la ciudad de Buenos Aires, entran a un solo lugar que empieza con la policía, este mismo espacio físico, y una vez que se hacen los trámites de rigor, que son muy sencillos, pasan a estar con nosotros. Con lo cual tenemos ese primer momento para intervenir, que es un momento muy rico para intervenir, con las familias, con los chicos, con los jueces. Los hemos obligado a trabajar 24 horas a todo el mundo. No a los chicos. Los chicos trabajan 24 horas, no te preocupes, pero los jueces a veces no. Va a ir el defensor y te va a prohibir. Va a ir el defensor y te va a hacer una demanda. Al contrario, antes la comisaría siempre estuvo 24 horas. Los que no estábamos éramos nosotros 24 horas. Ahora estamos en cualquier momento del día, y cualquier día, sábado, domingo, etc. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que nos da la posibilidad de decirle al juez en el primer momento: no empecemos por la privación de libertad, porque te estás jugando la carta más dura para empezar, porque no probamos con la comunidad. Y ahí aparece algo muy complejo, que es la comunidad. La comunidad, por supuesto que es diversa, es compleja y y en algunos casos es lábil, que no es tan maniqueo, tan sencillo como devolverle el chico a su familia. Hay una demanda familiar también de que el chico se quede con nosotros. Y las instituciones que deben hacer red y contener a esa familia, les cuesta un montón. No vamos a decir ellos son malos, porque la verdad es que cuesta un montón. Nuestros chicos son, los que capturamos nosotros son chicos difíciles, son chicos que actúan una identidad como todo adolescente, por supuesto. Solo que los que tenemos nosotros actúan una identidad complicada, una identidad que si compramos ese discurso de los chicos y no lo sacudimos un poco, nos podemos hasta creer que son chicos peligrosos. No tenemos más tiempo. Yo simplemente quiero decir que estas que son las zonas oscuras de una sociedad en tensión, con todas estas contradicciones que ustedes relataban, ¿no? Contradicciones de venir de un lugar de dolor y por eso estar en condiciones de ser un piloto de tormenta, pero también en condiciones de meterse en un estado que uno no desconoce que es el Estado, y el Estado no es un organismo que venga acá a regular siempre la manera en que los desposeídos se incorporan a los derechos, ¿no? Entonces, con todas estas contradicciones, yo digo, también los desafíos para los comunicadores para romper el estigma de que solamente sirve una cámara que siga al delincuente y se asocie con esta idea también de mancillar, de discriminar. Me parece que estas charlas en las zonas oscuras de la locura, con artistas y militantes como Alberto y con Vicente, con escritores y poetas como ustedes, me parece que es enriquecedor. Hay mucho material para entender los cambios que hay, ¿no? Acá se habló de una ley de salud mental revolucionaria, decían, mejor que un italiano, mejor que lo que se hace en Trieste. Y vos decías, bueno, lo que se está viviendo ahora con esta decisión de que haya un solo ámbito es revolucionario. Ahora también decían que hay un decreto que firmó Videla
cuántas cosas todavía tenemos para aprender y ojalá en los medios de comunicación encontremos un diálogo amable, pero que también nos ayude a desnudarnos y mirarnos al espejo tal cual somos. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. La seguimos. Chao.